la historia que vamos a leer hoy, ¿no? Quiero ponerte un poquito así en tema. Jesús antes que suceda esto, hace un montón de milagros. En el capítulo 8 todo aparece, ¿no? No vamos a ver todo el capítulo, pero sana a un leproso primero, ¿no? Una persona con lepra, Jesús lo sana. Después sana al siervo de un centurión, un soldado romano. Jesús lo sana y... Listo, ahí puedo compartir. Bueno, y Jesús remarca específicamente este episodio del centurión romano, diciendo que nunca había visto una fe tan grande en todo Israel. Después sana a la suegra de Pedro, y después sana a muchos. Así termina en el versículo 15. Sana a muchos que le habían traído cerca, ¿sí? Y ahí, en ese momento, ¿sí? A ver si... ahí estamos compartiendo. Bien. Lo que sucede ahí es que Jesús le dice, bueno, ahora le dice en el versículo 18, dice, y viendo Jesús una gran multitud alrededor de sí, mandó que pasen al otro lado, ¿sí? Así que ese es el título que le puse, pasen al otro lado. Yo quiero, solo el 18, después seguimos leyendo. Solo pasen al otro lado, es lo que les dice Jesús, la primera instrucción, pasen al otro lado, ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito acá qué significa esto de pasen al otro lado. Mirá, para que ustedes se ubiquen, yo ahí les puse un mapita, ¿no? ¿Lo pueden llegar a ver ahí? Estoy compartiendo la pantalla. Bien, perfecto. Jesús está en el lago de Galilea, o también el llamado Mar de Galilea. Jesús está acá, en esta zona donde dice Capernaum, ¿ven? Ahí es donde está Jesús con sus discípulos haciendo todos estos milagros, y cuando le dice pasen al otro lado, lo que está haciendo Jesús es está de este lado del lago, del lado, digamos, occidental del lago, en la costa occidental, y él lo que va a hacer es pasar a la costa oriental, o sea, a la zona de enfrente. Va a cruzar el mar desde acá hasta acá, hasta donde dice Gergesa. Bueno, acá hay algunas posibilidades distintas, no sabemos exactamente la ubicación de Gergesa, eso lo dice Mateo. Si ustedes leen el mismo pasaje en Marcos y en Lucas, van a ver que dice Gadara, en lugar de Gergesa. Gadara es un poco más abajo. Si ustedes se fijan acá, estamos en la costa ahora oriental del lago. Acá está Gadara, que no es una zona costera. Algunos dicen que tenía un puerto, así que lo más probable es que el recorrido que tenía que hacer Jesús es de Capernaum acá a Gergesa o Gadara. Cualquiera de los dos lugares es probable, pero sí vamos a esta costa. ¿Por qué es importante esto? Porque este dato es súper importante, ¿no? De este lado, del lado donde está Jesús ahora, Capernaum, es el lado de los judíos. Este lado es el lado de los judíos. Los judíos son el pueblo de Dios, los que recibieron todo el primer conocimiento de Dios a través de Moisés, la ley, todo esto vino de este lado. Jesús los está haciendo pasar del otro lado es Decápolis, sea Gergesa o Gadara, cualquiera de las dos ciudades. Lo más probable es que Gadara es la ciudad más grande e importante, y por eso los otros evangelios refieren a Gadara. Esto es la zona que llaman Decápolis. Son 10 ciudades importantes, de la cual Gadara es una de esas importantes, ¿sí? Y estos son no judíos, los que llama la Biblia como gentiles. ¿Por qué quiero remarcar esto? Mirá, estos no judíos o gentiles son aquellos que no tenían posibilidades de conocer de Dios. No tenían posibilidades algunas de saber lo que la ley, hasta ese momento escrita, ¿no? El Antiguo Testamento decía. No tenían muchas posibilidades de saber nada del Dios de los israelitas, que estaban del otro lado, enfrente. ¿Sí? Ahora, Jesús los mandó pasar del otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué irse? No nos viene esa pregunta. Primero, a mí me viene esa pregunta. ¿Por qué me voy a ir del lado donde estoy con la necesidad que hay? La Biblia dice que traían los enfermos, traían a los necesitados, que la gente se juntaba un montón. Es más, dice el versículo 18 que acabamos de leer, dice, Jesús vio una gran multitud. Imagínense, ¿cuántos en la iglesia quieren ser una gran multitud? ¿No? ¿Cuánto queremos que nuestra iglesia crezca y sea una gran multitud? ¿Sí? Yo quiero que mi iglesia crezca y que sea una gran multitud. Eso estaba pasando. ¿Por qué irse? Es la pregunta.
¿Por qué irse cuando hay popularidad en el ministerio, cuando las cosas parece que funcionan, ¿no? Cuando hay una gran necesidad donde estoy, ¿por qué me voy a ir? ¿Sabes qué? Jesús lo primero que estaba haciendo era trabajando en sus discípulos. Quería plantar lo que es el concepto de la misión. Jesús estaba mostrándoles que la necesidad hay en todos lados, pero que hay una necesidad más grande de otro lado, del otro lado. Por eso los estoy llamando del otro lado. Hay alguien o hay personas que no tienen ni siquiera la oportunidad de escuchar una vez el Evangelio. Eso es el mensaje que Jesús quería enseñarle a sus discípulos, ¿no? Y vas a ver que a lo largo de todo este episodio es lo que Jesús está tratando de transmitir a sus discípulos. Hay una necesidad del otro lado y por eso es que hay que ir. Por eso necesitamos irnos para el otro lado. Jesús está plantando esta primera necesidad, una necesidad de poder mirar del otro lado. Y vos a veces por ahí estás en Formosa y decís, cuánta necesidad hay acá en la ciudad de Formosa, cuánta necesidad tengo en mi barrio alrededor, y seguro que hay cantidad de necesidad, seguro que hay cantidad de gente que todavía no conoce a Cristo. Pero ¿sabes qué? Jesús nos pide que vayamos al otro lado, que veamos del otro lado. ¿Tengo que descuidar lo que voy a hacer acá? No, tal vez no, pero nos pide pongan atención en el otro lado, porque en el otro lado también hay necesidad y tal vez es mayor, ¿sí? Y bueno, como iglesia nosotros podemos ver que se pueden hacer ambas cosas perfectamente como equipo, ¿no? No yo solo, como equipo puedo estar en ambos lados al mismo tiempo. Entonces lo primero que vemos es pasar al otro lado, abrir la misión y mirá que del otro lado hay algo para hacer. Eso es lo primero que aparece en este versículo, el 18. ¿Sí? Ahora, mientras ahí se preparaban, Jesús con la barca, preparando con sus discípulos, ¿sí? Aparece algo interesantísimo en el versículo 19 y 20. Aparece un escriba, ¿sí? Un escriba es una persona que traducía las escrituras. Recuerden que no había imprenta, no había computador, se pasaban a mano las escrituras. La escritura de la Biblia, ¿no? O sea, uno que conocía bien la Biblia. Y dice así, si me acompañan ahí leyendo, dice en el verso 19, y si escriba vino y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Ahora, mira, este escriba no era una persona común, no, era una persona preparada, súper estratégica. Yo creo que si tenemos que elegir a alguien para hacer un trabajo ministerial, y este es un buen candidato, ¿no? Yo creo que este sería mucho más eficaz que 12 hombres comunes y del vulgo, así llamaban a los discípulos en el libro de Hechos, ¿no? Así lo llamaban. Sin embargo, Jesús, miren lo que le contesta. Le dice, las zorras tienen una cueva, los pájaros tienen un nido, pero yo no tengo ni siquiera dónde acostarme, no tengo ni siquiera casa, medio como que, acá decimos le chaflí, ¿no? Como que le paró un poco el entusiasmo que tenía a este escriba. ¿Cómo es que Jesús no aprovechó la oportunidad de decir, sí, vení, seguime, ¿no? Por ahí otro hubiera dicho enseguida, sí, vení, seguime enseguida. Sin embargo, creo que Jesús quería enseñarle algunas cosas a sus discípulos, ¿no? También a este hombre, pero principalmente a sus discípulos. La primera, mirá, seguir a Jesús hay que evaluar el costo, porque tiene un costo, tiene un costo. Esto me hace acordar de la historia en Lucas, capítulo 14, 28, dice, cuando alguien va a hacer una torre, primero se tiene que fijar primero si puede terminarla, ¿no? Si no, va a quedar por la mitad. Dice, ¿sabes qué? Dios nos ofrece la salvación totalmente gratuita. Si vos querés ser salvo, la salvación es totalmente gratis porque el precio lo pagó Cristo. Pero hay una segunda instancia. Después que uno acepta la salvación y recibe a Cristo como su Salvador y es su Hijo, Jesús te invita a seguirlo. Y eso tiene un costo, porque tenemos que dejar cosas para seguirlo, ¿no? A veces uno piensa, wow, qué linda aventura poder estar en el barco. Lo fue para nosotros realmente el tiempo de servicio a Dios, pero uno tiene que dejar cosas, tiene que renunciar a su trabajo, tiene que dejar su casa, lo que tiene, tiene que salir a donde no conoce, tiene que dejar cosas, tiene que dejar a sus amigos, su familia. Seguir a Jesús implica un costo, ¿no? Servirle en mi iglesia local implica un costo. Hay horas que yo tengo que dedicar a ese servicio. Tiene un costo. ¿Querés afrontar ese costo? A eso es lo primero que lleva a Jesús a reflexionar. Mirá, lo segundo
que lleva es a evaluar nuestras intenciones reales, por las que queremos seguir a Cristo. ¿Por qué quiero seguir a Cristo? Acepté a Cristo por la salvación, pero ahora, ¿por qué quiero seguirlo? ¿Sí? ¿Cuál es mi motivación real? La segunda cosa que lleva Jesús a pensar, ¿no? Y la tercera sale, bueno, Jesús pone los bienes materiales en su lugar correcto, ¿sí? Pone las prioridades en el lugar correcto. No significa esto que Jesús está diciendo, si quieres seguirme vas a ser pobre. No tiene nada que ver con eso, porque hubo muchos seguidores mencionados en la Biblia, como José de Arimatea, que eran gente que no era pobre, que eran, es más, de José de Arimatea dice que era un hombre rico, que fue el que enterró el cuerpo de Cristo después en la cruz, ¿no? En su propia tumba, ¿no? Que había hecho para él. Pero pone los bienes materiales en su lugar, ¿sí? Las cosas que tenemos son instrumentos para poder servir mejor al Señor, para poder ser instrumentos más útiles en sus manos y están a su disposición, ¿no? Eso es lo que hace Jesús al enseñarle con con el primero que aparece. Mientras estaban armando el barco, ustedes imagínense, me estoy preparando para cruzar, mientras estoy armando el bote, ahí aparece este. Y aparece un segundo, ¿sí? Un segundo personaje, ¿sí? Que pone excusas, y le dice, mire, si me acompaña, versículo 21 y 22 dice, otro de sus discípulos, era alguien que ya venía medio siguiendo a Jesús, le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es lo primero que le dice Jesús a No estaba mal que se ocupe de su padre. Un poco era lo que estaba diciendo me voy a ocupar de mi padre. No es que esté mal ocuparse de su padre, ¿sí? El tema es, ¿cuál es tu prioridad? Entonces acá Jesús no aceptó las excusas, ¿sí? Pero lo invitó a seguir. Lo invitó a seguirlo. Fíjate que al otro no le dice, seguime, al que estaba entusiasmado, pero a lo invitó a seguirme, a seguir a Jesús, ¿no? ¿Qué habrá pasado con este? No sabemos, la Biblia no lo vuelve a mencionar, sí, pero sí sabemos que Jesús lo invitó. Es el momento para seguirme ahora. Déjalo que se ocupen la gente, los muertos de su muerto, dice, ¿no? O sea, pone las cosas de Dios en el lugar de Dios y deja las cosas que son del mundo con las cosas del mundo. Más o menos eso es lo que Jesús quiso decirle. En otras palabras, no dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Si queremos darle un título a esto que Jesús está diciendo, mira, ocúpate hoy de lo que hoy tenés que hacer, ¿sí? Seguí a Cristo hoy. El momento y la oportunidad era hoy, para hacerlo hoy, ¿no? No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Ahora, cuando pasaron estos personajes, lo que sigue es la tormenta. ¿Por qué? Los discípulos prepararon el bote, prepararon el barco y se mandaron al mar como Jesús les había dicho, ¿no? Con Jesús incluido. Y si me acompañan ahí vamos al 23, ¿sí? El verso 23 dice, y cuando él hubo entrado en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, mas él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Mira, yo no sé si pasaste por o estuviste así en tormenta. Yo estuve en una muy grande, en el año 99, cuando estaba solo, ¿no? Estábamos cruzando el mar en la zona de Tasmania, ¿no? Es una isla, es una zona del mar muy tormentosa. Y fueron 5 días de navegación. Fue mi primera navegación y fue muy tormentoso. Y las olas eran inmensas y uno dice, bueno, en un barco grande no pasa nada. Sí pasa todo. Y uno se ve insignificante en el mar con las olas y la tormenta. Yo ahí te puse una imagen porque el barco más chiquitito, imagino que habrá sido peor todavía. Les cuento una historia que nos pasó mientras navegábamos. El barco cuando navega se mueve, ¿no? Para adelante y para atrás, en esta forma, y cuando hay mucha tormenta también se mueve hacia los costados. Entonces el movimiento del barco es así. Bueno, imagínense que después de muchos días moviéndose así, la mayoría de la tripulación está descompuesta, mareada, vomitando. Ese es más o menos el panorama, ¿no? Ahora, la tormenta era fuerte, las olas pegan muy fuerte contra el casco del barco, a pesar de que es de hierro, se escucha el golpe de las olas golpeando el mar, golpeando contra el costado.
En una de esas que el barco se inclinó hacia el costado, pegó una ola justo contra la pared del barco. Tan fuerte fue la ola y tan alta, ¿sí? O sea, las olas eran bien altas porque agarraban el frente del barco, ¿no? Un barco de 130 metros, les hablo, un barco grande, de largo. Esta ola pegó de costado en la cubierta número 5 de altura, o sea, el quinto piso del barco. Bien alto era esto, así que estamos hablando de una ola de por lo menos 10 metros, 8, 10 metros de altura. Fue tan grande y tanta cantidad de agua que arrancó la puerta del barco, ¿no? La puerta es de madera y está atornillada a la pared de hierro. La arrancó completa. Una puerta de más o menos 2 metros por 2 metros, la sacó completa, ¿sí? La ola. O sea, hizo un ruido bien fuerte. Cuando la puerta salió, arrancó el sistema de alarma que estaba detrás. Así que empezó a sonar la alarma del barco, ¿no? Yo quiero que te des un poco el panorama porque además de volar la puerta, de sonar la alarma, entró agua al barco, ¿no? Poquita, pero bueno, una ola, imagínate una ola, el agua que puede entrar. Ahora, justo esa sección donde estaba la puerta, la primera sección, bajando las escaleras, era la sección de donde dormían las chicas del barco. Vos imaginate, estás en una tormenta, escuchás el ruido fuerte del impacto de la ola, las alarmas sonando, y vos estás adentro de tu camarote y ves que por debajo de la puerta entra agua. Fue un pánico total, sobre todo las chicas, que lo primero que hicieron fue gritar, ¿no? ¡Ah! Todo un ruido así, salieron corriendo con los chalecos a la vida puestos. Claro, cuando abrieron la puerta era un charquito de agua, no había más que eso. Entonces, bueno, todo el mundo se calmó, pero flor de susto que pasó en ese momento, ¿no? Fue un susto tremendo. Gracias a Dios no pasó nada más que mojarse los pisos un poco. Lo sacaron y no hubo mayor problema. Pero un pánico terrible, ¿no? Bueno, esto es lo que vivieron los discípulos en el barco, ¿sí? Maestro, nos ahogamos. Pero estos tenían más razón, porque el agua entraba realmente y era un barquito de madera. Así que esto es lo que estaba pasando, ¿no? Jesús dormía, ¿sí? Ahí en medio de esa tormenta, y Él es el que puede calmar la tormenta, ¿no? Un momento difícil, dice el verso 25, vinieron sus discípulos, Señor, salvanos, porque perecemos, nos morimos, estamos con miedo, ¿no? La Biblia dice que Jesús se levanta y Él calma la tormenta, ¿no? Habla al mar, habla al viento, a las olas y trae una paz en medio de la tormenta, ¿no? ¿Qué habrá querido enseñarles Jesús en esto? ¿Qué querrá enseñarnos a nosotros hoy, ¿no? Con esto de la tormenta? Y por un lado, sí es cierto que por más aflicciones y situaciones difíciles que puedas estar pasando, Dios es el que puede traer paz. Y tal vez estás pasando por momentos difíciles hoy mismo, en la pandemia o de lo que sea, ¿no? Acá la pandemia se vive bastante intenso, ¿no? Mucha gente enferma. Por lo que sé de Formosa, tiene muy poquitos casos, ¿no? Acá está bastante difícil en ese aspecto. Varias personas han fallecido, incluso algunos en nuestra iglesia también. Pero hay situaciones difíciles que parecen una tormenta, que dan miedo. Y Dios es el que puede traer paz en eso, ¿no? Y sobre todo muchas veces la tormenta es la tormenta de mi sentir de culpa, ¿no? Me siento culpable por lo que hice, por lo que dejé de hacer, y Dios es el que puede traer paz en medio de la tormenta. Solo Jesucristo puede hacer eso. Y eso hizo Jesús, ¿no? Pero Jesús quería mostrarles algo más a los discípulos. Primero, que seguir a Jesús no significa que tengo la vida resuelta, porque alguno dice, voy a seguir a Jesús, ya no tengo más problemas. De ninguna manera, hermanos. Seguir a Jesús no significa que todo me va a ir bien, para nada. Pero sí significa que Cristo puede traerme paz, a pesar de que la tormenta esté alrededor mío. Y eso fue lo que hizo Cristo, ¿no? Hasta podía dormir en medio de la tormenta. Y qué lindo es poder tener paz, hermano. Por más que las cosas se vean complicadas, poder tener esa paz que solo Cristo puede dar. Y otra cosa importante, ¿no? Seguir a Jesús implica dejarlo todo y encima pasar por dificultades. ¿Quién quiere seguir a Cristo? Con esta propaganda no va a tener mucha gente que le siga, ¿verdad? ¿Quién quisiera seguir a Cristo así? Tenés que dejar todo y encima la vas a pasar complicada.
Yo no sé cuántos seguidores podría haber tenido, ¿no? En un momento Jesús les dijo claramente a la gente que lo seguía y empezaron a dejar de seguirlo, ¿no? Pero hubo unos que lo siguieron y continuaban siguiéndole. Y es más, el número de discípulos crecía día a día, ¿no? Aún después de que Cristo haya muerto en la cruz y resucitado, los discípulos crecían y fue el movimiento mundial más grande que existió en toda la historia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué habrán visto? Mirá, tuvieron que haber visto algo más valioso que todo lo que dejaban atrás. Ese es el secreto. Tuvieron que haber encontrado en Cristo algo más valioso. Si no, no hay posibilidad por la cual una persona deja todo y le sigue. ¿Encontraste en Cristo algo más valioso? ¿Encontraste en Cristo, en su persona, algo más valioso que vale la pena dejarlo todo? Bueno, esto fue lo que Cristo les empezó a mostrar. ¿Sabes por qué? Si ves el verso 27, ahí en el mismo capítulo, ¿sí? Dice, los hombres, o sea, los discípulos que estaban ahí en el barco, se maravillaban diciendo, ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se maravillaban por lo que Cristo hacía y por eso le seguían. La clave de seguir a Cristo es conocerlo, hermano, conocer a Cristo. Y eso es lo que predicamos constantemente en nuestras iglesias, en el barrio, en el trabajo donde estamos, donde cada cristiano está. La posibilidad de conocer a Cristo personalmente. Hubo gente que conoció un poco de lo que pasaba alrededor, digamos la religión, y se fue triste. ¿Sí? En esta historia de Jesús hablo, ¿no? Como esos primeros que vinieron y le dijeron, te sigo porque vio un poquito nada más. Pero los que siguieron, ¿sabes quiénes fueron? Los que conocieron a Cristo personalmente. Y quiero hacerte, antes de seguir, un paréntesis acá, y quiero hacerte una invitación a conocer a Cristo personalmente. No te la hago yo la invitación, es Cristo quien te quiere hacer esta invitación. Porque Él dice en su palabra que aquel que le pide perdón y le recibe, Él lo va a aceptar y va a ser perdonado. Y si vos todavía no aceptaste a Cristo como tu Salvador, tal vez hoy sea la oportunidad de que Cristo pueda ser una realidad personal en tu vida, una experiencia personal. ¿Sabes cómo se hace eso? Es muy simple. Lo primero que tenés que hacer es pedirle perdón a Dios por tu pecado, porque el pecado nos separa de Dios y no hay manera alguna de que Dios pueda recibirte o perdonarte si no le pedís perdón por tu pecado. Pero cuando le pedís perdón por tu pecado y crees que Cristo murió en la cruz para perdonarte, la Biblia dice que Él te perdona y te hace su hijo. Dice en Juan, que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees en Jesús? ¿Querés recibirlo personalmente para conocerlo personalmente y no conocer una religión o una historia de otro? Aceptalo. Es tu oportunidad hoy. No te vayas de este encuentro sin haber aceptado a Cristo. Él es el que puede traer paz en medio de la tormenta y además darte la vida eterna. Eso es lo que vieron los discípulos. Si querés tomar la decisión, búscate a alguien que conozcas y que ya tenga a Cristo para que te pueda contar más, para que puedan orar juntos. No pierdas esta oportunidad. ¿Sabes qué? Aceptar a Cristo es la decisión entre la vida y la muerte, entendemos. Porque es la diferencia que hace entre ir al cielo o al infierno. Eso es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo por la fe, no por las obras que hago. Y los discípulos entendieron esto perfectamente. Mirá, esta historia sigue. ¿Sabes qué? El versículo 26, fíjate, le dice, lo primero que Jesús les dice cuando dice, perecemos, les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar e hizo grande bonanza. Mirá, hombres de poca fe. ¿Sabes qué? Acá otra vez Jesús los llama a la misión con esto. Y vos vas a decir, ¿qué conexión tiene esto con las misiones? Mirá, este versículo es el contraste con el versículo 10 del mismo capítulo, cuando Jesús sana al siervo del centurión, ¿no? Y le dice, centurión, ese era no judío, era gentil, era romano, ¿sí? Y le dice,
No vi en todo Israel una fe tan grande. Y a estos que sí son judíos les dice, hombres de poca fe. ¿Ves? Es el contraste. Es el contraste. Lo que les está mostrando Jesús, les sigue mostrando a los discípulos es, del otro lado, hay gente que puede tener tanta fe o más que la que tienen ustedes. El judío tenía un poco la mentalidad de que solo ellos eran los que podían entender y conocer a Dios. Los judíos con los que estaba trabajando Jesús. Y Jesús venía para cambiarles eso. Mire, hermano, muchas veces nosotros tenemos la misma mentalidad. Entendemos y pensamos que solamente el que está en la iglesia es el que puede entender o tener fe y conocer, me refiero a la iglesia alrededor mío, ¿no? Jesús dice, hay gente del otro lado que no tiene ni idea, pero que puede llegar a tener más fe. Hay gente que está del otro lado y que puede llegar a creer, si solamente tiene la oportunidad de escuchar. Si solamente tiene la oportunidad de escuchar. Hay gente que puede creer. Bueno, de hecho esto fue lo que pasó con la historia, ¿no? Ustedes saben lo que pasó. Jesús cruza del otro lado y se encuentra a este endemoniado gadareno. Esa parte de la historia no la vamos a ver nosotros, pero ustedes la pueden seguir. Si ustedes quieren leer lo que sigue del capítulo, pueden saber ahí lo que pasa con este endemoniado que estaba ahí en Gergesa. Y bueno, es transformado, corría desnudo entre los sepulcros, dice la Biblia, en el cementerio, la gente le temía, se escapaba de él, y bueno, Jesús lo transforma. En pocas horas, unas pocas horas de ministerio, Jesús transforma la vida de este hombre, ¿no? Ahí yo lo que puse, lo primero, la obra de Dios no depende de nuestros recursos ni de nuestras habilidades, sino de la guía del Espíritu Santo, para estar donde Dios quiere que estés, para ir por ser sensible a eso. Un endemoniado convertido, ¿no? Una persona de la que todos huían y todo el mundo desechaba, es convertido. ¿Sabes qué? Dios acepta lo que los hombres rechazan o desechan. Lo que la gente no le lleva, no le da valor, Dios es el que le da valor. Y dice, sí, yo te elijo. Dios me eligió a mí como su hijo. Te eligió a vos como para ser su hijo. Y te acepta. Más allá de lo que seas o tengas, Él te elige y te hace su hijo. ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no seguirle a un Dios que me acepta incondicionalmente cuando me arrepiento y le pido perdón por mi pecado? ¿Sí? Ahora, ¿sabes qué? Hay algo más que pasó acá. Si ustedes siguen leyendo la historia, van a ver que la gente ahí que estaba alrededor de este endemoniado lo echa a Jesús y a sus discípulos y dice, váyanse, por favor, le rogaban que se fueran, ¿no? Sin embargo, si leen la historia en los pasajes paralelos, Jesús le dice a este endemoniado convertido que también quería seguir a Jesús, le dijo a Jesús que no lo siga, y que se vaya y que cuente a sus familias y a sus amigos de lo que Dios había hecho en su vida. Los otros dos evangelios que cuentan la misma historia, ¿sí? Añaden, no lo hace Mateo, pero sí lo hacen los otros dos, añaden que la gente se maravillaba de lo que había hecho Jesús en la vida de este hombre, ¿no? Ahora, si los discípulos se fueron, ¿cómo supieron que la gente se maravillaba de lo que contaba? ¿No te viene esa pregunta? ¿Sabes qué? Jesús vuelve a esta zona, a esta región. ¿No? Si siguen leyendo otros capítulos más adelante, Jesús vuelve en otras oportunidades. Y la gente le trae enfermo, la gente quiere escucharlo, quiere aprender, quiere saber más. ¿No habrá sido este hombre el que anduvo contando por todos lados? Los otros evangelios dicen, contó por todo Decápolis. Yo no sé si fue literal y contó en las 10 ciudades o no. Lo cierto es que cuando Jesús vuelve, la primera vez lo echan, la segunda lo reciben y le traen enfermos para que sane y se quedan escuchando su palabra. Eso es como Dios nos usa. Así es como Dios usa a las personas que se entregan en sus manos. Y Dios quiere usarte a vos. Él quiere usarte para que puedas llevar el mensaje al otro lado. Al otro lado puede ser ahí en tu escuela, con el grupo que nunca te juntaste. Ahí en tu trabajo, con aquellos que la gente no quiere saber nada. Tal vez Dios quiere llevarte a ese lado. Tal vez Dios quiere llevarte al pueblo que está cercano de la ciudad de Formosa y que nunca fuiste, o que tiene mala fama y nadie quiere ir. Y tal vez ese es el otro lado. Tal vez el otro lado es un país
que ni siquiera conoce de Cristo, que nunca en su vida escuchó de Jesús. ¿Sabes? 1/3 de la población mundial nunca escuchó de Cristo. Sabe de Cristo muy poquito, nada más que un poco de la historia o nada. Tal vez ese sea el otro lado para muchos de nosotros. Mira, para terminar este mensaje, el ministerio de Cristo no se basa en mis capacidades o recursos, sino se basa en Él, en el que nos llama a seguirlo. Se basa en Él. Él es el que hace la obra y yo tengo que aprender a ver el cuadro completo. No puedo quedarme con la historia de la tormenta sola. Tengo que ver todo lo que pasó alrededor. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque Dios está haciendo cosas alrededor mío también. A veces me centro solo en mí mismo, ¿eh? Y no veo lo que Dios está haciendo alrededor. Y tal vez Dios quiere mostrarte algo alrededor tuyo. Tal vez Él ya está obrando en un compañero de trabajo para que vos vayas y le cuentes exactamente el mensaje para que pueda aceptarlo. Es la segunda cosa que podemos ver. ¿Sí? Dios ya está haciendo algo alrededor mío y quiere que me sume a lo que Él está haciendo. ¿Sí? En lugar de ver solo mis necesidades y mis intereses personales. Y la última cosa que podemos ver es la intención de Cristo hacia sus discípulos. Sigue siendo la misma hoy que fue en ese entonces. Pasen al otro lado. El desafío de poder salir y poder llegar más allá, de poder llegar más lejos, de poder llegar a los lugares y a las personas que aún no conocen, para contarles de Cristo. ¿Sabes qué? No es porque queremos más gente en nuestra religión, para nada. Sí me gustaría que mi iglesia esté más llena, pero no es lo que me motiva a seguir a Cristo. Lo que más me motiva es que la gente que conoce a Cristo tiene la posibilidad de ir al cielo. Y el que no conoce a Cristo está condenado al infierno por su pecado. No porque Dios sea malo, sino por el pecado que nos lleva al infierno. Es la consecuencia de nuestro pecado, nos separa de Dios eternamente. Pero Cristo vino para que tengamos vida eterna. Para que si nos arrepentimos y le pedimos perdón, tengamos la posibilidad de la vida eterna en el cielo. Eso es lo que me motiva a ir al otro lado. ¿Cuál va a ser tu decisión? Jesús te está llamando hoy mismo. Jesús te está llamando a aceptarle como Salvador si nunca tomaste esa decisión. Jesús te está llamando a seguirle, como le invitó a este que ponía excusas. Seguime. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Las oportunidades están ahí, adelante. Si las dejo pasar, puede ser que las pierda. Aprovecha la oportunidad cuando está delante tuyo. La oportunidad de aceptar a Cristo como Salvador, la oportunidad de servirle. Es hoy. No dejes pasar las oportunidades. Que Dios te bendiga y muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes.